Buenas noches, mundo. Desde algún lugar ustedes, desde algún lugar yo. Adriana Martínez Ramos, psicóloga, psicoterapeuta gestalt, tanatóloga y sonoterapeuta. Si recuerdan ustedes, el día martes de la semana pasada estuvimos hablando de la primera parte de la rueda de las emociones y abordamos 4 de las emociones primarias de las que nos habla Plutchik, el autor de esta teoría. Pues hoy vamos a hablar de estas otras 4. Más para ello vamos a retomar rápidamente algunos aspectos de los que estuvimos conversando la semana pasada. Para esto, y dejando que se integren algunas personas, pues platiquen ustedes cómo les ha ido reconociendo sus emociones. Recuerden que un aspecto importante que plantea la rueda de las emociones es que la vivencia de estas emociones no está peleada. Una de estas emociones no está peleada con la vivencia de otras. De hecho, incluso la entremezcla de ellas hace que aparezcan emociones secundarias, emociones terciarias incluso, que de alguna manera nos están permitiendo interaccionar con el mundo. Entonces, ¿cómo les ha ido a ustedes con la alegría, la confianza, el miedo y la sorpresa, que fueron las 4 primeras que abordamos la semana pasada? Permítanme también compartir esta transmisión para que algunas otras personas también quizás quieran unirse con nosotros y quieran conversar al respecto. Hablábamos la semana pasada, como algunos de ustedes que me acompañaron recordarán, hablamos de cómo la alegría nos permite ese optimismo, desarrollar sentido de pertenencia, tener un humor más estable y que también tiene un riesgo, que es vivir en posesión o desarrollar en posesión. Esto cuando se llega a un extremo que llega a ser altamente tóxico para algunas personas. No por esto queremos decir que las emociones sean tóxicas, sino que a veces nos intoxicamos con la vivencia de ellas. Que la confianza en sí misma nos permite aprender de los errores, de los dolores que nosotros vivimos, que nos resulta desagradable, que nos permite unirnos en amistad y en afiliación con otras personas, y que su mayor riesgo es llegar a depender de ese otro que está alrededor de nosotros, porque depositamos demasiados aspectos emocionales con ellos. Entonces, bueno, también esta es una parte importante del miedo, que finalmente es una inquietud por un peligro inminente que vivimos, real o imaginario, que de alguna manera se despierta ante el peligro, que nos permite protegernos y que en su riesgo podríamos llegar hasta aspectos de pánico. Y en la sorpresa, la vivimos como un sumo desconcierto ante algo que no esperábamos, nos preguntamos directamente qué es lo que está ocurriendo, nos permite desarrollar un sentido de orientación y facilita los procesos de atención por lo mismo, y que también su peligro es la confusión. Entonces, en este sentido, pues teníamos estas 4 primeras emociones que estuvimos desarrollando o platicando acerca de ellas la semana pasada. Entonces, pues veamos si alguien se ha unido, si tiene algún comentario o algún planteamiento. No, en realidad todavía no, estamos apenas uniéndonos. Gracias, Cari, por estar aquí. América, Domingo y Lucila Guadalupe, gracias por estar. Todos los que se vayan uniendo también, bienvenidos. Y bueno, pues vamos a empezar a retomar algunos aspectos básicos e importantes de las otras 4 emociones primarias que nos plantea la rueda de las emociones. Y bueno, aquí tenemos también, como ustedes ven, la rueda de las emociones a forma de flor con sus pétalos que corresponden a todas las emociones. Tenemos arriba la alegría en amarillo, después en verde la confianza, el miedo en un verde más oscuro, y en azul tenemos la sorpresa. En una especie de violeta azulado vamos a tener la tristeza. Vamos a comenzar a hablar acerca de la tristeza. Se están uniendo Pati González, 2 Veros se están uniendo, gracias, bienvenidas y gracias por acompañarme. Entonces, dudas, preguntas, ideas con respecto a esta situación de las emociones, pues por favor háganmelas saber. Será muy, muy lindo poderlas integrar. Entonces, veamos, en el pétalo, que es el que viene hacia abajo, que es el de la tristeza, bueno, nosotros podemos encontrarnos, por supuesto, con una sensación de aflicción. En algunas ocasiones también se puede llegar hasta la autocompasión, no vista la autocompasión como la autolástima por nosotros mismos, aunque también se puede llevar a eso, sino también en el reconocimiento de qué es esto que estoy sintiendo,
cómo lo estoy viviendo y de qué manera lo puedo utilizar incluso a mi propio favor para poder desarrollar mis propios procesos emocionales vinculados con estos aspectos de desaliento, de desesperanza, de soledad, y que en muchas ocasiones también pues es una emoción que es natural, que es directa ante situaciones de pérdida. Algunos incluso la mencionan como parte del duelo. Por supuesto, en los procesos de duelo pues viene un proceso de tristeza profunda que incluso puede ser largo y continuado. Sin embargo, bueno, cuando ya hemos hablado de duelo en algunas otras ocasiones, recordemos que no siempre tendremos que estar viviendo el duelo. Sin embargo, también ante una pérdida significativa vamos a desarrollar tristeza. La tristeza en el cuerpo se siente desagradable y nos lleva a vivirnos también en sus intensidades, desde una situación en la cual nosotros podemos manejar muy bien el esta línea de la tristeza, pero si nos vamos al aspecto más intenso, podría ser un pesar muy grande, un pesar que nos pudiera llegar a vivir una cuestión de anedonia, la falta de capacidad de disfrutar las cosas de la vida, las cosas que nos agradan de la vida, y entonces ya nos iríamos a un extremo que pudiera llegar a lo disfuncional. Por el contrario, también en una intensidad más baja, pues puede ser un aislamiento. También podríamos hablar de ese desaliento de las cosas. Entonces también cómo lo vamos nosotros incorporando a nuestro actuar de lo cotidiano. Pati, muchas gracias por estar. En este sentido, entonces, también podemos encontrar que la tristeza se puede desencadenar y se puede vivir también ante sensaciones, situaciones, pensamientos, ideas y experiencias de abandono. La tristeza tiene una función muy interesante y muy sana, como todas las emociones, tienen funciones sanas, biopositivas para nosotros, recordando que lo biopositivo es lo positivo para nuestra vida y que es la reintegración. Todos necesitamos reintegrarnos ante una experiencia de pérdida, ante una experiencia de dolor, ante una experiencia de aflicción, de desaliento, algo que nos hace caernos, necesitamos reintegrarnos. Y es justo el proceso de la tristeza el que nos va a permitir encontrar ese camino. Es como contactar también con nosotros mismos para poder ir hacia la línea de lo que estamos viviendo y de lo que estamos sintiendo. ¿Quién no ha sentido ese pesar, esa pena, ese dolor, esa tristeza en sus diferentes intensidades? Y en muchas ocasiones ahí es en donde nos damos cuenta también de qué estamos sintiendo, y no nada más de lo que estamos sintiendo a nivel emoción, por supuesto, estamos hablando de ello, sino también en un nivel de pensamiento, de recuerdos, de historicidad, de comprensión de nuestras propias experiencias. Bueno, pues a ello también nos va a ayudar la tristeza. La tristeza permite, por lo tanto, asimilar los eventos con los cuales nosotros nos hemos lastimado o han sido dañinos para nosotros. El riesgo cuando la tristeza llegue a ser muy grande y poco manejable, pues es caer en depresión, caer en procesos depresivos en donde incluso perdemos o podemos llegar a perder el sentido de la vida y el sentido de la existencia. Entonces también nos puede permitir como incorporar ese cuestionarnos la vida. Y ese cuestionarnos la vida en un proceso depresivo pues puede ser altamente dañino, bionegativo para nosotros. Sin embargo, también el cuestionarnos el sentido de la vida nos va a poder ayudar a lograr esa reintegración, que es lo que estamos hablando de la función de la tristeza. La tristeza, como les decía, bueno, también en esta cuestión menos intensa, como un aislamiento, como un retraimiento, como una melancolía, como estos sentimientos de añoranza. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo viven ustedes esas intensidades de su experiencia, esas intensidades de su emoción? Entonces, bueno, entre la sorpresa y la tristeza, que son estos dos pétalos, donde lo tenemos aquí es justo esta parte, entre el pétalo azul y el que es morado. Si fijamos, bueno, entre la sorpresa y la tristeza, pues viene la decepción, cuando algo que esperábamos y no fue como esperábamos, algo que nos sorprendió, y que también nos está causando un desaliento, bueno, pues nos va a llevar a sentirnos o a vivir la emoción de la decepción y en muchas ocasiones también de la desaprobación. Si me permito analizarlo desde un punto humanístico,
desde un punto humanístico, gestáltico, demás también, y quizás incluso también retomando algunos aspectos sociales de esta construcción que vamos haciendo, en muchas ocasiones llena de introyectos y llena de estos mensajes que nos dice el mundo, la sociedad y el otro y los otros a nuestro alrededor, que es de lo que deberíamos hacer. Bueno, la decepción, la desilusión, la desaprobación, pues son aspectos proyectivos, aquello que esperábamos del otro, que estábamos adjudicándole al otro y que no nos permite en realidad reconocer al otro tal cual es. Así como yo me puedo sentir decepcionada o desaprobar la conducta de alguien, el otro podría estar al mismo tiempo desaprobando la mía. Entonces aquí es en donde nosotros vivimos una falta de conexión y una falta de empatía de unos con los otros. Es mucho lo que ayuda, si se puede decir de esa manera, a romper o a terminar relaciones. Entonces también quizás valdría la pena, bueno, pues tener cuidado con ello. Recordemos que está entre la sorpresa y la tristeza. Quizás valdrá la pena entonces ver si la sorpresa nos ayuda a poner más atención y explorar nuevas conductas, y la tristeza nos permite asimilar eventos dañinos. ¿Por qué no exploramos a partir de asimilar y aprender de la experiencia para quizás entonces hacer uso también de la confianza, el confiar en el otro? Recordemos que entre esta confianza y la alegría de conectarnos también, de pertenecer al otro, pues podemos desarrollar estas sensaciones, sentimientos de amor y construcción relacional. Ahí es en donde vamos nosotros viendo cómo podemos ocupar todas nuestras emociones a favor nuestro, por supuesto. Entonces, bueno, pues de aquí, pues, ¿qué opinas, no? ¿Cómo te puede ayudar esta rueda a ti para poder incorporar lo que tú necesitas de tu vida, de tus emociones? Entonces, pues pasemos de la tristeza al disgusto, al desagrado, que vamos a tenerlo acá en el punto, aquí, mi mano se pone en un lugar que no es, acá. En este punto de este pétalo que va, el pétalo rosa, nosotros lo podemos ver como aversión, disgusto o desagrado. ¿Sale? Y tenemos la línea que vemos, el rosa más intenso, bueno, pues puede ir hasta el aborrecimiento, hasta el odio por el otro, y el punto más bajo hasta el tedio o el aburrimiento, que de repente pues puede ser de no me importa, que también es una cuestión que puede llegar a una conducta un tanto apática del cómo nos estamos viviendo en la vivencia que nosotros tenemos y también en el contacto con mi entorno, y en el entorno estará todo aquello que me rodea, incluyendo personas, cosas, proyectos, ideas y los aspectos que están formando parte de mi campo, de mi contexto. En este sentido, entonces, cuando hablamos de esta aversión o de este disgusto, bueno, pues vista desde la parte más natural, es la repugnancia por algo que incita a lo aversivo, incluso desde un sentido meramente corporal, puede generar náuseas y vómito. ¿Por qué? Porque me es aversivo, porque es algo que mi experiencia no permite asimilar, no me permito tragar esa experiencia, ya no digamos comerla para asimilarla, incluso desde simplemente tragarla. Entonces, en este sentido, pues puede resultar y puede vivirse tremendamente desagradable en el cuerpo. Muchas veces vivimos esa experiencia como si algo nos envenenara. Frases como lo vomito, no me agrada, siento náuseas, o simplemente las expresiones faciales de disgusto o el que asemeja una sensación de arcadas, de náuseas, de vómitos. ¿Y qué es lo que favorece esta aversión, este disgusto? Bueno, pues es protegernos mediante el alejamiento. En muchas ocasiones a esto es a lo que yo llamo también como guardarme. De alguna manera es también aislarme, pero no como el aislamiento de la tristeza. También viene un aislamiento de la tristeza, y ya vamos a ver cómo pues ahí se genera una emoción secundaria entre la aversión y la tristeza. Sin embargo, este guardarme es precisamente porque yo siento un rechazo. En la tristeza, cuando yo me aíslo, es porque estoy conectando con mi emoción. En esta cuestión del rechazo, de la exclusión, de la expulsión de algo que no me agrada y que no me es nutritivo, de alguna manera también me estoy protegiendo mi ser interior, mi ser emocional, para no vivirme con
con esa obligatoriedad de aguantarme algo. Claro, en muchas ocasiones a quien no le ha pasado que pues se han tragado las experiencias que les son aversivas, que no les gusta y se aguantan por diferentes razones y muchas de ellas vienen también alimentadas por un debo de aguantarme, esto me tocó, no lo debo abandonar, y entonces vamos permitiendo cosas que cuando nos las tragamos sin duda nos terminan haciendo daño. Dice Cari, qué interesante. ¿Qué puede pasar corporalmente si esta emoción si esta emoción de repugnancia y desagrado persiste? Ok, que entonces nos podríamos llegar a enajenar terriblemente, y este es el gran riesgo de esta emoción, Cari, que cuando nos enajenamos nosotros entonces no estaremos listos, dispuestos y abiertos en conciencia para poder ver mis alternativas, y entonces me enajeno tanto. La enajenación viene en esa constante, continua y sostenida abrumación de cosas que no son mías. En psicoterapia Gestalt pues sería como la incorporación tanto del introyecto como de la retroflexión. Todo viene para adentro, me lo aguanto porque así debe ser. Y entonces terminaría perdiéndome a mí, traicionándome a mí misma, mis necesidades, por lo otro, por un otro, por aquello que me dijeron y que algunas veces tal vez ni necesario era, ni lo esperaban, y si lo esperaban tal vez, entonces también termina lastimándose un ser humano, lastimándose entre seres humanos, de ser humano a ser humano, y entonces ya no nos permitimos realmente conectar de una manera más sana y positiva. Gracias, Mario, gracias por unirte también. Seguimos hablando de la rueda de las emociones, estamos con la segunda parte. Y entonces, bueno, siguiendo con la pregunta que nos hacía Cari en este momento, pues eso es lo que sucede. ¿Qué pasaría entonces también? Que podríamos llegar a somatizar desde esta cuestión de la náusea, que es como la somatización directamente relacionada, identificada con esta emoción, pero también tendríamos o podríamos llegar a desarrollar algunas otras, como dolores de cabeza, dolores de estómago, gastritis, colitis, incluso dolores de garganta, tensiones musculares que podríamos decir innecesarias, pero que nuestro cuerpo va hablando y nos está diciendo que algo necesitamos también expresar. Entre esta tristeza y esta aversión se desarrolla el remordimiento, y aquí vendría, si lo hablamos desde los aspectos de psicoterapia Gestalt, podría desarrollarse una fijación. Una fijación es quedarme clavada en una situación y no poder dejar de pensar en ella, no poder dejar de actuar en función de esa cosa, persona, situación, evento o experiencia. Entonces, ¿qué pasaría en este remordimiento? Nos empezaríamos a vivir con culpas y nos empezaríamos a lanzar recriminaciones. Entonces, en la conjunción de la aversión con la tristeza, pues eso es lo que podría pasar. Por acá tenemos al remordimiento, que es la entremezcla de estas dos emociones. Entonces, bueno, también veamos, sí, por supuesto, tienen sus aspectos no tan positivos, sin embargo, recordemos que siempre toda emoción tiene una función de adecuación, de equilibrio para nosotros mismos. Por eso la gestión emocional es tan importante, recordando que no necesariamente las tenemos que saber explicar, sí desarrollar la habilidad de reconocerlas en nosotros. Cuando las reconocemos en nosotros, entonces podremos ser capaces de explicarlas en función de nuestra experiencia, y de ahí en adelante podremos continuar. Sigamos entonces ahora con este pétalo, que es el pétalo rojo, que aquí lo vemos como, recordemos que la emoción primaria es la que está en el color más intenso, central, que en este caso es el rojo brillante, que es la ira, que lo podemos también conocer como enojo. Algunos entonces también dentro de estos planteamientos pues reconocen la ira como más intensa que el enojo. Entonces, bueno, si lo vemos en ese espectro, pues podría ser así, por supuesto. Aquí Plutchik lo plantea así: la ira al centro, vamos a ir con la furia, que sería la parte más intensa, y un enfado o molestia, que sería la menos intensa. Entonces, si lo podemos alargar un poquito este espectro, podríamos hablar de el enfado, la molestia, el enojo, la ira, la furia.
Entonces, bueno, podemos ir reconociendo también cuando estoy sintiendo un nivel menor de enojo y cuando el nivel es mayor de enojo. Finalmente, aquí se manifiesta desde este fastidio, esta hostilidad, hasta poder llegar incluso también a vivirlo como odio, si lo vemos como odio y que se puede desarrollar o incorporar con la anterior que vimos que fue la aflicción, perdón, la aversión, podemos ver entonces también cómo se gesta el desprecio, cómo en muchas ocasiones también vamos nosotros viviendo el desprecio a partir del enojo que sentimos, del rechazo que vivimos y que por ahí nosotros podemos ver, bueno, ¿cuándo sientes enojo y rechazo hacia una situación, cosa, persona o experiencia en tu vida? Entonces poderlo incorporar también. Entonces regresando a esta cuestión del enojo o la ira, bueno, en el cuerpo también la vivimos desagradable. Luz, gracias por unirte también con nosotros, bienvenida. Generalmente podemos nosotros en el enojo vivirnos o identificar alguna cosa, persona, situación como si fuera un enemigo. No necesariamente porque realmente lo sea. Claro que si tenemos algún enemigo en alguna situación, pues entonces nuestro enojo va dirigido hacia esa persona. Sin embargo, en ocasiones no es hacia una persona, sino hacia una experiencia o hacia una parte de una actitud, incluso no una actitud o una conducta en completud, sino a una actitud en específico. Y de allí podemos identificar ese ser, ese algo, ese objeto, esa situación, esa representación o ese simbolismo que de alguna manera está favoreciendo que nosotros nos sintamos enojados o enojadas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo como enemigo o como enemiga en nuestra vida? Tere, gracias por unirte, estar aquí con nosotros. Bienvenida también. Entonces, pues bueno, ¿cuál es su función? Híjole, destruir el peligro. Pero ¿qué pasa si este peligro no es real? ¿Qué pasa si ese alguien o ese algo no es realmente tu enemigo? Que es mucho también de lo que se habla actualmente, en que en realidad el peor enemigo de nosotros mismos pues somos nosotros mismos. Y en un cierto sentido es real. Sin embargo, también a quién vivimos como enemigo, y ese es el objeto o la persona hacia la cual dirigimos nuestro enojo. ¿Qué es lo que queremos hacer? También destruirlo. A ver, espérame tantito, porque si entonces resulta que me siento enojada con una persona, quiero destruir a la persona, si llegamos hasta el extremo de la ira, a veces sí. Por eso la cuestión de tantas venganzas que a veces se pueden llegar a vivir, o ese punto de querer hacerle daño. Pero a veces no es la persona. A veces lo que queremos destruir es esa parte de la persona que nosotros sentimos que nos hiere, que nos lastima, que nos daña, que no nos valora. Y digo que sentimos porque en realidad esta sensación va desde la responsabilidad de la corresponsabilidad cuando de relaciones se trata. Es, o más bien dicho, no es tú me haces daño. Porque también aquí entonces estaríamos lanzando una proyección hacia la otra persona que en muchas ocasiones pues no nos resultará nutritivo para desarrollar o sanear una relación. Entonces ese punto también no va a resultar muy nutritivo en el aspecto de la construcción, sino también es yo me siento lastimada cuando tú no me escuchas o cuando tú no compartes el objetivo conmigo o cuando no podemos comunicarnos de tal o cual manera. También es importante entonces ver lo que me corresponde a mí, lo que le corresponde a la otra persona en esta co-creación de la experiencia. Entonces, en este sentido, por supuesto, lo que queremos destruir es aquello con lo que nosotros nos dañamos. Y entonces por eso desarrollamos conductas defensivas. Una de ellas, como lo que conversábamos anteriormente en el miedo, que en el miedo también tiene conductas protectoras, en el enojo son conductas defensivas y muchas veces son de ataque hacia el otro, y puede ser desde un ataque físico, un ataque verbal, un ataque emocional, que a veces pues ni siquiera realmente nos va a proteger de ese peligro, ni mucho menos destruirlo. Sin embargo, al menos permite un desfogue de esa emoción. Pero ojo y mucho cuidado, porque también es
cómo estamos nosotros dejando fluir. Encontramos nuestras válvulas de escape que pueden ser adecuadas para expresar lo que estamos viviendo, o nos dejamos llevar por el enojo y también terminamos lastimando una relación, un proyecto o a una persona. Y muchas veces también a partir de allí pues puede venirse desde el desagrado de lo que yo hice a la tristeza del haber perdido un aspecto que me interesaba con alguien, y nos regresamos a la emoción secundaria del remordimiento entre la aversión y la tristeza. Ven cómo empiezan a interaccionarse así todas las emociones. Entonces, bueno, ¿tú cómo usas tus enojos? Porque también el riesgo no solamente es destruir al peligro, sino destruir algo con el otro significativo y que me importa, y también destruirme a mí misma, y eso entonces ya está resultando más difícil y pues más triste para la construcción de relaciones y la construcción del self, del sí mismo. ¿Sale? Entonces, bueno, pues como ven, ¿cómo vamos hasta aquí? Buenas noches, María del Rocío, gracias por estar aquí. Pao también se ha unido, gracias. Y Dulce Alejandra Velázquez Pineda, gracias por unirse. Seguimos hablando de las emociones, ya estamos con la penúltima y nos vamos ahora con la última, que es la anticipación, es la que tenemos en naranja y es el pétalo que viene hacia esta esquina, es el pétalo naranja. Y tenemos también aquí sus 3 intensidades de la anticipación. Si es más intensa, podemos llegar a la vigilancia e incluso hasta la hipervigilancia. ¿Les suenan de repente así como ciertas actitudes paranoicas, ciertas actitudes de sensación de que alguien me persigue, de que alguien me observa, de que alguien habla de mí, que son estos pensamientos de referencia? Bueno, pues hasta allí podría llegar esta emoción de anticipación. Y en el lado menos intenso, pues es también un interés. Un interés, y todos ellos pues también se refieren a un estado de alerta generalizado. Entonces es la búsqueda, o nos permite llevar también a la búsqueda de alternativas, de respuestas, de recursos para enfrentar aquello que nosotros consideramos conflictivo en nuestra vida, ya sea a nivel de emoción o incluso de pensamiento, e incluso también determinar aquello que nosotros vivimos como amenaza, que lo vimos a lo largo de varias emociones, que nos resulta peligroso o que nos está dañando, o con qué sentimos que estamos recibiendo algún daño. Bueno, pues entonces esta anticipación nos ayuda a ello. También, ojo, porque muchas veces esta anticipación, algunos autores dirían que no necesariamente va a ser primaria, porque no solamente nos ayuda a la sobrevivencia, sino también a desarrollar estos pensamientos y sentimientos de persecución tipo paranoico. Entonces también qué tanto puede ser un movimiento, un motor para la autodesconfianza o incluso pensamientos y creencias irracionales. Dice Cari, ¿cuánto tiempo puede durar una emoción en nuestro organismo? Biológicamente de 3 a 5 minutos, Cari, nos lo dice la teoría U de las emociones. ¿Por qué? Porque una emoción es de alta intensidad y corta duración. Baja su intensidad muy pronto. ¿Por qué? Porque si no, nuestro cuerpo no lo soportaría. Toda la carga de diferentes sustancias, desde neurotransmisores hasta hormonas segregadas, no la soportaría nuestro cuerpo. Entonces, incluso, por ejemplo, cuando reímos, no podemos, incluso a veces no llegamos ni al minuto de la carcajada. Necesitamos bajarla, respirar, y si el motivo de la carcajada sigue vigente, entonces se reciclará y entonces volverá. Entonces es la U invertida, porque sube y baja, como una U al revés. Entonces, ¿qué sucede? Sube, baja, para que nuestro cuerpo le resulte soportable y entonces poder continuar ante ello. Ya cuando dura más tiempo y antes de llegar a ser un sentimiento como tal, bueno, pues se corresponde con un estado anímico. Algunos lo vinculan directamente con la emoción, otros dicen que es este puente entre la emoción y el sentimiento. Entonces, bueno, de allí. Gracias, Sara, gracias por estar, un fuerte abrazo también para ti. Y estamos hablando ya acerca del optimismo. En el optimismo, cuando estamos buscando respuestas, no solamente las estamos buscando para ver si las encontramos, sino porque sabemos y sentimos en la anticipación. Y de ahí va a generar el optimismo hacia la cuestión de la alegría. ¿Por qué? Porque sabemos y realmente pensamos que somos capaces de encontrarlas. Y es que realmente somos capaces de encontrarlas. De ahí que se dice que podemos vivirla de manera agradable y que nos permite examinar
las diferentes posibilidades. Por eso, entre la anticipación y la alegría se gesta el optimismo. Cuando se gesta el optimismo como emoción secundaria, entonces podemos ver y rescatar la confianza, que de ahí nos podemos ir, si nos vamos hacia el pétalo verde, podemos ver allí la confianza. Entonces, en realidad podemos ver cómo nuevamente empezamos a incorporar no solamente dos. De hecho, también hay la conjunción de emociones terciarias. Sin embargo, desde las primarias y las secundarias podemos encontrar mucho al respecto de nosotros. Y entonces, en esta anticipación, regresando al pétalo naranja y en esta exploración de alternativas, estamos, como decíamos hace rato, buscando y encontrando respuestas realistas que podemos aterrizar en los aspectos prácticos y cotidianos de nuestra vida. Podemos entonces reconocer las soluciones alternas, y aquella que no nos funcione seremos capaces de poderla reciclar o transformar hacia otra respuesta, otra alternativa que nos puede ayudar a incorporarnos. Hola Silvia, gracias por acompañarme también tú. Estamos aquí ya hablando de la anticipación, que nos permite conocer nuevos territorios que a veces no habíamos explorado. Para eso nos ayuda la anticipación. Sí, claro, porque entonces nos va a permitir reconocer hacia dónde puedo llegar. Que esto, si nuevamente lo vinculamos con aspectos de índole humanístico-gestáltica, pues sería ese punto que a veces no se habla tanto en los conceptos gestálticos por algunos gestaltistas, que es el y lo que viene, que nos planteaba Paul Goodman, que nos decía que no solamente existe el concepto aquí y ahora, sino que en realidad es no un concepto dual, sino un concepto triádico, que es aquí, ahora y lo que viene. Nancy, también bienvenida, buenas noches, gracias por unirte con nosotros. Y entonces en este sentido podemos ver cómo así se está gestando toda esta rueda de emociones que nos permitirá reconocernos, incorporar a qué intensidad estoy viviendo mi emoción, cómo la estoy viviendo, para qué me está sirviendo. Decíamos, cada una tiene sus diferentes funciones y cuáles son sus riesgos. El riesgo de la anticipación es desarrollar creencias irracionales y no buscar, por lo tanto, respuestas realistas, quedarnos únicamente en una cuestión de pensamiento mágico. Entonces, ¿cómo van usando cada uno de ustedes sus diferentes emociones? A veces decimos, ¿cómo? Pues si las emociones solamente se viven, también las utilizamos. ¿Cómo utilizas tú tus emociones? ¿Cómo las incorporas a tu vida? ¿De qué manera las estás viviendo como parte de ti? Para que te ayuden a ese manejo y gestión emocional. Recuerda que si pensamos solamente como un control, en muchas ocasiones nos estaremos perdiendo entre nosotros mismos por querer controlar, y entonces podríamos llegar a reprimir emociones, y reprimir emociones en realidad muchas veces no nos ayuda ni a conocernos ni a resolver situaciones. Lejos de eso, las podemos aprisionar tanto en nosotros que en algún momento todo lo que se queda aprisionado querrá salir, y cuando lo logra, a veces lo logrará de maneras altamente destructivas. Entonces, vale más saber reconocerlas y gestionarlas para ver cómo las estamos utilizando, porque aún con sus riesgos y aún con la vivencia desagradable de algunas, vivida en el cuerpo, que en el cuerpo la sintamos como algo desagradable, como algo que no se siente rico, como algo que podemos decir, no lo vivo tan padre, eso no quiere decir que sea malo. Hasta la tristeza nos ayuda a reintegrarnos, hasta el enojo nos ayuda a protegernos, a veces a detectar y defendernos de peligros que son reales. Por supuesto, tener cuidado también con ese gran enemigo que a veces puede ser el pensamiento. Es un gran aliado, por supuesto, pero ¿cuántas veces nos metemos también el pie solitos y nos autosaboteamos por aspectos que no son tan funcionales y biopositivos? Y bueno, chicos, Olga, gracias. Gracias a ti también y a todos ustedes por compartir. Vamos llegando al final de la transmisión del día de hoy. Nos veremos pronto la próxima semana. Aún no sé hacia qué tema iremos, así que cualquier idea, duda, pregunta, comentario, petición, por favor, pónganla aquí abajo. Estaremos pendientes y sin duda tomaremos en cuenta todos sus comentarios, todas sus experiencias, todas sus sugerencias, siempre a favor de todos nosotros, de todos ustedes, porque todo esto que hacemos es finalmente también para ofrecerlo y para poderlo compartir. Entonces, gracias América, muchísimas gracias a ti, muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana, que les vaya muy bien desde algún lugar ustedes, desde algún lugar yo, Adriana Martínez Ramos. Quédense con Yuyo Bello y Jaime Winkler, que nos ayudarán de las experiencias de acompañamiento después con
Blanca Miranda, y durante toda la semana quédense con todos nuestros maravillosos expertos. Muchas gracias y que les vaya muy muy bien. Hasta luego.